Bienvenidos a la sala de charlas. Hoy segunda parte del debate sobre el tema de la Trinidad con Juan David Rojas. El primer debate que tuvimos hace unas semanas, pues ahí está publicado en internet, porque el que lo quiera escuchar. Y hoy vamos a tener esta segunda parte. Así que para no perder más tiempo, Juan David, cuando quieras, puedes ya activar el micrófono y puedes comenzar. 10 minutos cada uno, ya lo sabes. Adelante, paso palabra. Okay. Bueno, primero que todo me gustaría ser más explícito en cuanto a un tema que quedó confuso en el anterior debate. Y es que si el Espíritu Santo puede ser adorado o no. Veamos lo que la Escritura nos dice en Juan capítulo 14, versículo del 13 al 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Es decir, oramos al Padre en el nombre de Jesús. Esa es la verdadera oración. Pero si según Juan capítulo 15, versículo 26, el Espíritu Santo procede del Padre, entonces al orar al Padre en el nombre de Jesús, también implícitamente adoramos al Espíritu Santo, pues Él es el que hace posible la oración. Recordemos que después de la caída el hombre quedó imposibilitado de adorar a Dios. Por lo tanto, el hombre siempre va a tener que buscar algo a quien adorar. Ahora bien, cuando viene Cristo, hace la obra redentora, viene el Espíritu Santo, convence de juicio, pecado y justicia, y Él es el que permite que la persona pueda adorar a Dios. Así que implícitamente y obviamente adoramos al Espíritu Santo cuando estamos orando. Finalmente, para ya empezar en el énfasis de la Trinidad que quiero decir, es que finalmente quiero decir que el Espíritu Santo, dice 2 Corintios 3:17, que el Espíritu es del Señor. Ojo que no es personal, a pesar de que no se le haga énfasis en Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5. Además, se debe señalar que ninguno de los sagrados escritores pretende dar todas las circunstancias. Cada uno selecciona aquellos temas bajo la inspiración divina que son más pertinentes para su particular. Dejando a un lado como está diciendo, se debe señalar que ninguno de los sagrados escritores pretende dar todas las circunstancias. Cada uno selecciona aquellos temas bajo la inspiración divina que son más pertinentes para su particular propósito, dejando a un lado los acontecimientos intermedios. Por lo tanto, excluir en cierta forma al Espíritu Santo de la oración de Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5 no afecta para nada su divinidad. Así como en Juan capítulo 20, versículo 28, Jesús es llamado Señor y Dios sin mencionar al Padre, y aún así Cristo es digno de toda gloria y de toda honra. Y eso está en Juan 17:5. Me gustaría que lo leyéramos. Dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Y recordemos que por allá en Isaías 42, si no estoy mal, decía que toda la oración era para el Padre, que a nadie más daré mi gloria, pero aquí también se le da la gloria a Cristo, ¿sí? Y el Espíritu Santo es el que hace posible que la gloria se lleve a cabo. Así que, pues, para concluir el tema ya del Espíritu Santo y realmente entrar en el tema de la Trinidad, quisiera dejar planteadas 5 breves descripciones de la Trinidad. Son tanto bíblicas como filosóficas. Primero, Dios es uno en su ser divino o esencia, ¿sí? Uno en esencia. Segundo, al mismo tiempo el ser divino es común a 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tercero, toda la esencia divina es cumplida en las 3 personas en su totalidad. Cuarto, la subsistencia de las 3 personas cumple en un orden específico, es decir, la subordinación en la Trinidad es meramente funcional y no esencial. Ciertamente Jesús es un ser divino igual que el Padre, sí, pero como tiene naturaleza humana, entonces Él sigue estando ¿qué? En sujeción. Es ahí donde tenemos que hacer la distinción, ¿sí? de que si Jesús puede ser adorado o no, o el Espíritu Santo puede ser adorado o no, ¿sí? Es una Trinidad meramente funcional, ¿sí? Y no esencial, ¿sí? La oración se lleva a cabo al Padre en el nombre de Jesús con el poder del Espíritu Santo. Allí es donde la oración se cumple a las tres personas de la Trinidad. Y quinto, cada persona de la Trinidad tiene una labor. Cada persona de la Trinidad tiene una labor específica. Por ejemplo, el Padre escoge, el Hijo muere por ellos y el Espíritu Santo los trae al arrepentimiento. Esa es la obra de la Trinidad en la salvación. El Padre los escoge, el Hijo muere por ellos y el Espíritu Santo los trae a la oración. Igual sucede en el arrepentimiento. Oramos al Padre en el nombre de Jesús con el poder del Espíritu Santo. Es allí donde se cumple la deidad en su complejidad. Un ejemplo de esto lo podemos ver en Isaías 48:16, donde dice: acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto.
desde que se hizo. Allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos que el Hijo está hablando mientras hace referencia al Padre y al Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo sabemos qué es el Hijo? Simple, en Isaías 61:1 se dice que Jesús es el enviado del Padre. Y este enviado, según Lucas capítulo 4, versículos del 14 al 19, es Jesús. Y si el Padre y el Espíritu Santo lo envían, obviamente ellos lo encomendaron. Y esto demuestra concluyentemente la persona de la Trinidad. Sí, así que para finalizar mi argumento, quisiera decir que dejé planteado que el Espíritu Santo puede estar obrado, que es una persona divina, y dejé las bases esenciales de la doctrina de la Trinidad, que eres un ser divino, uno en esencia, tres en que tienen funciones meramente pues, funcionales, valga la redundancia, y no esenciales, y que cada persona de la Trinidad tiene una labor. Así se ve en cada aspecto de la Trinidad revelada a nosotros, tanto en la adoración como en la redención y como en muchos otros aspectos que pues por ahora no voy a enfocar y los voy a estar enfocando a medida del debate. Así que por ahora este es mi argumento y paso palabra. Bueno, vamos a ver, en primer lugar, has dicho, Juan David, que la oración es a las tres personas de la Trinidad. Bueno, ¿y dónde dice eso la Biblia? ¿Cuándo enseñó Jesús que la oración es a las tres personas de la Trinidad? ¿O cuándo enseñaron esa doctrina los apóstoles? En ninguna parte. O sea, es una patraña. Eso que has dicho es mentira. En la Biblia nunca se dice que la oración ha de ser a las tres personas de la Trinidad. Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 5 a orar bien clarito. Nos dijo, oraréis así. Trinidad nuestra que estás en el cielo. ¿Eso fue lo que nos enseñó Jesús? No. Jesús nos enseñó a orar solamente a su Padre Celestial. Oraréis así. Padre nuestro que estás en el cielo. No Trinidad nuestra que estás en el cielo. Por lo tanto, eso que has dicho de que la oración ha de ser dirigida a las tres personas de la Trinidad, pues es una burda mentira y está en contra de la doctrina de la enseñanza de Jesús. Después has dicho que Dios es uno. Y tú dices que ese Dios uno, vosotros los trinitarios enseñáis que ese Dios uno es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es otra burda mentira. Eso es otra burda... Bien, como decía, la Biblia dice que Dios es uno. Por ejemplo, en 1 Corintios 8:4 el apóstol Pablo dijo que hay un Dios, que Dios es uno. Y según tú y según los demás trinitarios enseñáis que ese Dios único es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es mentira. Eso es falso. Si te lees 2 versículos más adelante, en 1 Corintios 8:6, ahí el apóstol Pablo dijo bien claro quién es ese Dios único. Pablo dijo, porque para nosotros hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas. Es decir, que ese Dios único, según la Biblia, es solamente el Dios Padre, y no ningún falso Dios trino. Cuando vosotros los trinitarios enseñáis que el Dios único es un Dios trino, sencillamente estáis en contra de la enseñanza de la doctrina de Jesús y de sus apóstoles. Después has dicho, Juan David, que adoramos al Espíritu Santo cuando oramos a Dios. ¿Cómo que adoramos al Espíritu Santo cuando adoramos a Dios? Cuando estamos orando a Dios. Dices tú que cuando oramos a Dios estamos adorando al Espíritu Santo. ¿Qué disparate es ese? ¿Dónde dice la Biblia que al Espíritu Santo de Dios se le adora o se le da gloria? En ninguna parte. Lo que has dicho es otra falsedad. Jesús, el propio Jesús, nos enseñó a adorar solamente a un Dios, y es al Dios único. Por ejemplo, en Juan capítulo 4, versos 23 y 24, cuando dice que adoraremos al Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Jesús jamás enseñó que tengamos que adorar al Espíritu Santo, ni tampoco a ningún falso Dios trino. O sea, cuando tú dices que adoramos al Espíritu Santo cuando estamos orando a Dios, pues es falso, es otra estupidez, es otra burda mentira. Jesús dijo que solamente el Padre ha de ser adorado. El Espíritu Santo en la Biblia no hay ni un solo versículo donde se le adore o se le glorifique. Solamente el Dios Padre recibe la adoración suprema. Y la gloria, el Hijo de Dios también la recibe gloria, que no hemos de confundir con la adoración. Cuidadito. La adoración es solamente para el Padre, pero la gloria la reciben tanto el Padre como el Hijo.
Nunca el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, nunca reciben adoración ni gloria. Por lo tanto, lo que has dicho es falso. Vamos a ver, vámonos al apóstol Pedro. ¿Enseñó el apóstol Pedro que para ser salvos, por ejemplo, tengamos que creer en la doctrina de la Trinidad? ¿Dijo Pedro que para ser salvos tenemos que creer que Dios es trino o que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios? Pues falso. El apóstol Pedro jamás enseñó semejante falsedad. Veamos lo que enseñó el apóstol Pedro. Por ejemplo, si leemos en Hechos capítulo 2, versos 37 y 38. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjate que el apóstol Pedro, ahí en el día de Pentecostés, estaba lleno del Espíritu de Dios, les predicó el Evangelio a los judíos y a los prosélitos reunidos en Jerusalén. Entonces 3.000 de ellos creyeron en el Evangelio y le preguntaron a Pedro qué tenían que hacer para ser salvos. ¿Pero cuál fue la respuesta de Pedro? El apóstol Pedro no le soltó ningún discurso trinitario. Pedro jamás les dijo: creed que Dios es trino y seréis salvos. Jamás. Lo que el apóstol Pedro les dijo es que se arrepintieran y se bautizaran en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Fijaos que el apóstol Pedro, fíjate bien, no les dijo que se bautizaran en el nombre de ningún falso Dios trino. Él nunca dijo que se bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino solamente en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y entonces recibirían el don del Espíritu Santo. Y en el resto de discursos del apóstol Pedro que vemos ahí, en el libro de los Hechos, pues ocurre exactamente lo mismo. Tampoco se encuentra una sola palabra donde se diga que para ser salvos tengamos que creer que Dios es trino, tengamos que creer en la doctrina de la Trinidad. ¿Y qué ocurrió con Felipe? Felipe, fíjate que predicó el Evangelio a un etíope, a un eunuco, funcionario de la reina Candace, Etiopía, y el hecho aparece ahí en el libro de Hechos, capítulo 8, versos 26 al 36. Fíjate bien que Felipe le dijo al eunuco que después de creer el Evangelio es necesario que se bautizara para el perdón de los pecados. Entonces resulta que el etíope deseó recibir el bautismo en agua y le preguntó a Felipe lo siguiente: ¿qué impide que yo sea bautizado? Pues bien, fíjate ahora la respuesta de Felipe. Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Como leemos en Hechos, ahí en el capítulo 7 de Hechos. Perdón, en el capítulo 8. Entonces, fíjate que pararon el carro, los dos descendieron al agua y Felipe bautizó al eunuco. Pues bien, observa que Felipe no le preguntó al etíope: si crees que Dios es trino, te puedes bautizar. Tampoco le dijo: si crees que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, te puedes bautizar. Y observa también que el etíope no le dijo a Felipe: creo en el misterio de la Santísima Trinidad. ¿Qué es lo que le dijo? ¿Qué es lo que dijo el etíope a Felipe? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por lo tanto, los apóstoles jamás predicaron esa doctrina falsa que tú enseñas de la Trinidad. Ni esa doctrina era parte del Evangelio predicado por los apóstoles. El único requisito para ser bautizado en agua, tal como enseña el Evangelio, es creer en el Evangelio, es decir, creer que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Sin embargo, los falsos teólogos de la Iglesia Católica, de la Gran Ramera, y de sus hijas rameras, que son las iglesias protestantes y evangélicas, lo que han hecho es engañar al mundo con un falso evangelio, con un falso Dios trino, diciendo la gran mentira de que para ser salvos tenemos que creer en el misterio de la Santísima Trinidad, y quien no crea en este misterio trinitario se condenará. Eso es una burda doctrina de demonios. ¿Y qué enseñó, por ejemplo, qué predicó el apóstol Pablo? Pues Pablo enseñó exactamente lo mismo que enseñaron Jesús y el resto de los apóstoles.
Por ejemplo, vamos a ver unos cuantos pasajes del apóstol Pablo. Bien, pues como he dicho, vamos a ver unos cuantos pasajes donde el apóstol Pablo enseñó lo que enseñó sobre Dios. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, 9 al 11. Podría citar muchos más pasajes, donde Pablo en esos textos pues jamás enseña que para ser salvo tengamos que creer que Dios es trino. Lo que él dijo bien clarito es que para ser salvos tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios el Padre le levantó de los muertos. La salvación, Juan David, no es por creer en un falso Dios trino, sino por creer en el Dios supremo que es el Padre, el único Dios verdadero, y en Jesús como el enviado, el Mesías, el Hijo de Dios, tal como dijo Jesús en Juan 17:3. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo como el enviado. Bien, ya han pasado 10 minutos, de modo que paso palabra. Antes de responder a lo que has dicho de 1 Corintios 8:6 y Juan 4:23, quisiera rescatar algo del debate que tuvimos hace como un mes más o menos. Tú mencionaste a la Enciclopedia Católica diciendo que no habla de la Trinidad. Sin embargo, en su contexto dice que en el Nuevo Testamento se habla explícitamente de la Trinidad, es decir, se explica en ella. Y que en el Antiguo Testamento Dios estaba preparando la mentalidad del pueblo para involucrar posteriormente la doctrina de la Trinidad. Esto está en el volumen 14, página 306. Bueno, Tito, usted también mencionó al jesuita Forman, sí. Y en su contexto, Forman dijo que los escritores bíblicos no fueron explícitos al formular la Trinidad. Sin embargo, los escritores bíblicos nos dan un trinitarismo elemental. ¿Oíste? Trinitarismo elemental. La información de la cual la doctrina formal del Dios Trino sería formulada. Esto puedes ver en Dios Trino, página 15 y 16. Así que ves, Tito, que hasta las citas extras bíblicas usted las tuerce engañando a las personas. Ahora sí, nuevamente me quiero dirigir para responder a sus argumentos. Dijiste que la oración, bien, quisiera ser más implícito en la oración, explicar un poco más lo de la oración. Oramos al Padre, dice Juan, capítulo 14, versículo 13 y versículo 14, oramos al Padre en el nombre de Jesús. Bien, eso significa que cuando oramos al Padre, lo hacemos en el nombre de Jesús con el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué es tan importante el poder del Espíritu Santo en la oración? Porque recordemos que la gente sin Cristo es una raza caída, y cuando el Espíritu Santo viene a la persona, lo convence de pecado, de justicia y de juicio, lo que hace la persona es confesar a Cristo, como lo dijiste en Romanos 19 y otros versículos que mencionaste. Este es el primer acto de adoración que se ve en la Biblia, o más bien en la vida del creyente, ¿sí? Es un acto de adoración en el cual el Espíritu Santo capacita al hombre para que éste adore al Padre en el nombre de Jesús. Y la primera confesión de fe es esa, cuando la persona nace de nuevo y recibe el Evangelio de la gracia. Sí, también mencionaste a Juan capítulo 4, versículo 23 y la oración del Padre Nuestro. Sí, bien. Jesús dijo que debemos orar al Padre en espíritu y en verdad. Pero esto no excluye la oración suprema a Cristo, sino que está hablando del modo en que debemos adorar al Padre, ya que Jesús también se ve adorado en Apocalipsis capítulo 5, versículo 12. Bien, vemos que el Cordero que fue inmolado es digno de tomar 7 aspectos en los cuales quiero profundizar un poco. El primero es poder dinámico, dinamis. Jesús es el Todopoderoso y el venció al enemigo. Jesús es el que lleva a cabo sus propósitos. Segundo, riquezas. Jesús es digno de toda riqueza. Plutón en el griego. Jesús ha derramado sus riquezas sobre sus redimidos. Efesios 3, 8 y Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 16. Tercero, Jesús es digno de toda sabiduría. Sofián. Él todo lo hace planeado, perfecto, señalando límites y metas estructuradas. Puedes ver 1 Corintios 1:24. Cuarto, fortaleza, Shin. Jesús es la fortaleza. Jesús llevó el pecado del mundo, la amartía, y fue resucitado entre los muertos. Efesios 1:19. Jesús supera todos los obstáculos. Quinto, honra. Jesús es digno de toda honra. Juan 5, versículo 22, versículo 23, nos dice que la honra es propia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. Jesucristo
Cristo históricamente fue humillado. Sin embargo, al ser resucitado fue colocado en un nivel superior, en un nivel en que es adorado igualmente que el Padre. Sexto, Jesús es digno de toda gloria. Doxon. La gloria es una cualidad que le pertenece solamente a Él y es reconocida por el hombre en respuesta a Él. Finalmente, Jesús es digno de toda alabanza, eulogión. ¿Sí? Es decir, Jesús es digno de toda oración. Bien, si usted no cree en estos versículos, como os he explicado, que Jesús puede ser adorado, entonces no sé qué es lo que está creyendo. En estos versículos expliqué claramente que Jesús es adorado igual que el Padre, que tiene todos los atributos del Padre, al igual que el Espíritu Santo. Bien, usted mencionó 1 Corintios 8, 4 y 6. Voy a enfocarme en el 6. Dice: para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre. Un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo. Bien, si este versículo demuestra que Jesús no es Dios todopoderoso, entonces también demostraría que el Padre no es Señor, lo cual sabemos que no es cierto, porque el Padre es Señor, Salmo 8.1, y Dios, lo cual sabemos que no es cierto, porque el Padre es Señor, Salmo 8.1, y Dios, Salmo 18.31, y Jesús es Señor, Romanos 19, y Dios, Juan 20, del versículo de una manera y la segunda de otra. Por ejemplo, Tito capítulo 2, versículo 13 y segunda de Pedro 1.1 dice que Jesús es Dios y Salvador. Y nótese que no habla del Padre, por lo que Pablo está hablando de más de una persona en un solo Dios. Bien, así que en este argumento he demostrado la importancia, o más bien la función de la Trinidad en la adoración, la función de la Trinidad en la redención, que el Padre es el que escoge, el Hijo es el que muere por ellos y el Espíritu Santo es el que los trae al arrepentimiento. He mostrado que el Padre es adorado en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo, porque Él es el que nos capacita a adorar. Nadie puede adorar al Padre de una forma humana o carnal, no, tiene que ser por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él procede del Padre. Y también he mostrado 1 Corintios 8:6, haciendo una redundancia breve, retomando también algo que dije en el debate pasado, y también he demostrado que Jesús, al igual que el Padre, según Apocalipsis 5:12, es digno de toda gloria, honra, alabanza, poder, riqueza, sabiduría y fortaleza. Si eso no es ser adorado, entonces no sé qué es ser adorado. Bien, yo creo que ya por ahora no voy a decir nada más y paso palabra. Bien, 1 Corintios 8:6. Este pasaje de Pablo en 1 Corintios 8:6 destroza la doctrina de la Trinidad. ¿Qué es lo que enseña este texto? Pues enseña que para nosotros hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Lo que enseña ese pasaje es que el origen de todas las cosas es el Padre. Es el Padre, no es ningún falso Dios trino, no es Jesús, es el Padre. El Padre es el origen de todas las cosas. Él es el Dios único, porque para nosotros hay un Dios, 1 Corintios 8:4, y ese Dios único es el Padre, no es ningún falso Dios trino, repito. ¿De acuerdo? Y Jesús es el Señor por medio del cual son todas las cosas. Es decir, que Jesús es el mediador. Jesús no es el origen de todas las cosas, Él no es el Dios supremo, Él es el mediador, el Hijo de Dios. Por lo tanto, 1 Corintios 8:6, repito, destroza la doctrina de la Trinidad. Apocalipsis capítulo 5, versículo 12. En este pasaje pretenden hacernos creer que Jesús, el Cordero, es adorado. Pues es mentira, porque si leemos el versículo siguiente, el versículo 14, Apocalipsis 5:14, vamos a ver quién es el Dios que es adorado. Vamos a Apocalipsis 5:14. Vamos a leer también el 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Fíjate que aquí no está hablando para nada de adoración en este versículo. La adoración es mencionada en el versículo siguiente, en el 14. Los 4 seres vivientes decían, amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al Dios Trino. ¿Es eso lo que dice el pasaje bíblico? No. Dice, y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. No está hablando de 2, no está hablando de 3, está hablando solamente de 1. Del que vive, no dice a los que viven por los siglos de los siglos, sino al que vive. ¿Y quién es este Dios que es adorado? El que vive por los siglos de los siglos.
Pues si te lees el capítulo 4 del Apocalipsis, versículos 10 y 11, es el Dios que está sentado en el trono, el único Dios que es adorado en el Apocalipsis. Y este Dios que está sentado en el trono no es Jesús. Y no es Jesús por la sencilla razón de que aquí en el capítulo 5 del Apocalipsis aparece Jesús en pie en medio del trono, y seguidamente se acerca al Dios que está sentado en el trono, al Dios que es adorado, y toma de su mano derecha el libro sellado con los 7 sellos. Por lo tanto, el Dios que es adorado en Apocalipsis 5:14 no es Jesús. Jesús, como bien has dicho en el Apocalipsis, capítulo 5, verso 12, recibe poder, recibe riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Pero esto no es adoración. La adoración suprema es solamente para el Dios que está sentado en el trono, que es únicamente el Padre Celestial, no es Jesús. Y respecto a la oración, en la oración, como ya dije antes, en la anterior participación, nunca se ora al Espíritu Santo, ni tampoco se adora al Espíritu Santo. Esa doctrina que tú enseñas, de que el Espíritu Santo se le ora o se le adora, es mentira. En la Biblia jamás se enseña que el Espíritu Santo sea adorado o que se le pueda orar. Se ora al Padre en el nombre de Jesús, nunca al Espíritu de Dios. Y respecto a lo que diga la Enciclopedia Católica, a mí me importa un comino. Me da exactamente igual lo que diga la Enciclopedia Católica. Lo importante es lo que dice el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento, que es donde nos basamos, en la doctrina de los apóstoles, donde se basa la Iglesia verdadera, en la enseñanza de los apóstoles, jamás se enseña que Dios sea trino. Lo que se enseña en la Biblia claramente es que hay un Dios supremo, un Dios que solamente Él es adorado en espíritu y en verdad, y también hay un Hijo de Dios que es Jesús. Nunca en la Biblia se enseña que Dios sea trino. La doctrina de que Dios es trino, de que el único Dios verdadero es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es sencillamente una burda doctrina de demonios. Jesús dijo bien claro lo que tenemos que hacer para tener el conocimiento de la vida eterna. Un conocimiento que tú y el resto de trinitarios, de trinitercos, rechazáis olímpicamente. Y son las palabras de Jesús en Juan 17:3, que dijo bien clarito: en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, está hablando al Dios Padre, el único Dios verdadero como el único Dios verdadero, y a Jesucristo como el enviado. Jesús jamás dijo que para tener la vida eterna tengamos que conocer a un Dios trino. Cuando vosotros enseñáis que para ser salvos tenemos que conocer, tenemos que creer que Dios es trino, estáis predicando un falso evangelio, estáis llamando mentiroso al propio Jesús, al Hijo de Dios, y estáis rechazando la doctrina de los apóstoles. La vida eterna consiste, repito, en conocer al Padre como el único Dios verdadero. ¿Qué significa esto de que el Padre es el único Dios verdadero? Pues muy sencillo, de que no hay otro Dios como Él. Él es un Dios único. El Padre es el origen de todas las cosas. ¿De acuerdo? Jesús es sencillamente el mediador, por medio del cual el Padre creó todas las cosas. Nunca se enseña en la Biblia que Jesús sea adorado, nunca se enseña en la Biblia que Jesús forme parte de una Trinidad, ni que tampoco el Espíritu Santo forme parte de una Trinidad. El Espíritu Santo es sencillamente el Espíritu de Dios y de Cristo, como leemos en Romanos 8:9. Nunca dice la Biblia que el Espíritu de Dios sea una tercera persona divina, ni mucho menos que el Espíritu Santo sea adorado, como enseñáis vosotros los trinitarios. El Espíritu Santo en la Biblia nunca es adorado ni glorificado. Luego enseñáis vosotros que los cristianos tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. Y os basáis en 2 Corintios 13:14, un pasaje que vamos a leer. Vosotros citáis este texto que dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y yo te pregunto, Juan David, ¿está hablando ese pasaje de la Trinidad? ¿Dice ese texto que Dios sea trino? En ninguna parte. Es mentira. Porque en ese texto Pablo no dice por ninguna parte que Dios sea una Trinidad. Simplemente se menciona a Jesús, al Dios Padre y el Espíritu Santo. Nada más.
Observa bien que el apóstol Pablo no dijo por una parte que los tres sean un solo Dios, sino que Pablo llamó solamente Dios, ¿a quién? Al Dios Padre. Observa que en este texto Pablo no llamó Dios a Jesús. Aunque en otros pasajes bíblicos a Jesús se le da el título de Dios, de ninguna manera significa que sea el mismo Dios que el Padre. Porque también hay otros pasajes en la Biblia donde, por ejemplo, a Moisés se le llama Dios. Y sin embargo, Moisés no era el mismo, no era igual que el Dios Padre. Jesús igual, se le da el título de poderoso, el título de Dios, pero no es igual al Dios Padre en autoridad. Tienen la misma naturaleza divina, pero no son iguales en la autoridad. El Padre es el Dios de Cristo, como leemos en Apocalipsis 3:12, donde por 4 veces Jesús llama al Padre mi Dios. Y esto es tremendamente importante. Al Espíritu Santo nunca se dice que tengamos que tener comunión con el Espíritu Santo en este pasaje. Esto es tremendamente claro y significativo. Lo que dijo Pablo es la comunión del Espíritu Santo, no la comunión con el Espíritu Santo. Si Pablo hubiera sido un triniterco, un hereje trinitario, como tú, como el resto de trinitarios, pues entonces Pablo habría escrito este pasaje de la siguiente manera: la gracia del único Dios trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con todos vosotros. Pero resulta que Pablo jamás escribió semejante falsedad. Él nunca enseñó que Dios fuera trino, sino que en esta doxología Pablo solamente mencionó a Jesús, al Dios Padre y al Espíritu Santo. Ahora bien, vosotros siempre decís que, como Pablo dijo, comunión del Espíritu Santo, esto significa que el Espíritu Santo es una tercera persona divina con la cual debemos tener comunión. Pero esa interpretación vuestra es absolutamente falsa. ¿Por qué? Porque observa que Pablo no dijo en ninguna parte comunión con el Espíritu Santo, sino la comunión del Espíritu Santo, que es muy diferente. En ninguna parte de la Biblia se dice que los cristianos tengamos tener comunión con el Espíritu Santo, sino que los cristianos tenemos una común unión, eso es lo que significa comunión, común unión, del Espíritu Santo. ¿Y esto qué significa? Pues sencillamente que la palabra griega aquí traducida por comunión en este texto es koinonía. Koinonía, que según la concordancia de Strong, el significado es participación, interacción o beneficio, ayuda, compañerismo. Es lo que significa esa palabra. Pero bueno, ya más sobre esto lo explicaré en mi siguiente participación. Paso para otro. Bueno, en mi primer argumento dije 5 descripciones lógicas bíblicas de la Trinidad. Ahora voy a hablar de la Trinidad en el Tanaj o en el Antiguo Testamento, pero antes voy a responder brevemente a sus objeciones. Pero para responderlas me gustaría que nos ubicáramos en Hechos capítulo 2, versículos 32 y 33. Habla un pasaje muy claro de la Trinidad y la salvación. Dice, a este resucitó Jesús, a este resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Qué está diciendo el apóstol más bien? Está hablando de la obra de la salvación, de la Trinidad en la salvación. Jesús fue resucitado por Dios por el poder del Espíritu Santo. Bien, igualmente, obviamente nosotros, dice la Biblia en Romanos 19, que tenemos que creer solamente en Jesús para la salvación. Yo no estoy negando eso. Lo que estoy diciendo es que el Padre es el que escoge, el Hijo es el que muere por ellos y el Espíritu Santo es el que los trae al arrepentimiento. Igualmente en la adoración. Nosotros, según Juan capítulo 14, versículo del 13 al 14, dice que oramos al Padre en el nombre de Jesús con el poder del Espíritu. ¿Por qué digo con el poder? Repito nuevamente, porque el Espíritu Santo es el que nos regeneró, el que nos dio la capacidad para adorar a Dios, al Padre, por medio de Jesús. Y Juan capítulo 15, versículo 26, nos dice que el Espíritu Santo procede del Padre. Por lo tanto, al adorar al Padre en el nombre de Jesús, estamos haciendo un acto de honra al Espíritu Santo. Bien, también has citado Juan 17:3, otra vez diciendo que en el anterior debate también lo citó el hermano John Marte, diciendo que Jesús dijo que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Bien, este versículo no niega que Jesús sea Dios todopoderoso, ni la Trinidad. Veamos 3 puntos muy esenciales. Primero, no es correcto hacer una doctrina teológica basados en un solo versículo y así interpretar todos los demás.
Debemos ser equilibrados y balanceados en la doctrina y no sacar los versículos fuera del contexto y el énfasis. Ahorita voy a hablar algo del énfasis otra vez. Segundo, hablando nuevamente del contexto, Jesús decía que su Padre era el único Dios desde su naturaleza humana, por lo que estaba bajo la ley, Gálatas 4:4, y era sujeto al Padre. Esta es la razón por la que se excluye de la deidad de Juan 17:3. Y tercero, siguiendo su lógica de sacar los versículos fuera del contexto, su doctrina representaría un grave error teológico. Por ejemplo, el Salmo 72:18 dice que Jehová es el único que hace maravillas. Fíjese bien lo que dice. Pero Jesús también hizo maravillas. Así que siguiendo su lógica, Tito, Cristo no hace maravillas. Esa es la forma en que usted malinterpreta la escritura. Bien, ahora, te mencioné la enciclopedia católica porque en el debate pasado me mencionaste al famoso erudito jesuita que quería Forman para negar la Trinidad, y también mencionaste la enciclopedia católica y querías que yo cayera en ese error lógico, querías que cayera en ese principio de petición, en ese círculo vicioso, y ahora que te lo digo, ahora no crees en ello. Usaste ese versículo para que yo no creyera en la Trinidad. Ahora yo uso ese versículo para defender la Trinidad, o más bien esa cita patrística para defender la Trinidad, y no crees. Entonces vemos que no sabes hacer ese argumento, que tú puedes mencionar cualquier cita bíblica diciendo que la Trinidad no existe, pero donde yo diga una diciendo que la Trinidad sí existe, ahí sí vienes tú con un principio de petición diciéndome que no existe. Bien, también mencionaste que Jesús, hay 3 versículos en el Apocalipsis, Apocalipsis 3:12 y Juan 20:17, que se menciona que el Padre, Jehová, es el Dios de Jesús, al igual que pues 1 Corintios 11:3, ¿sí? Que dice que el Padre es Dios, cabeza, y la cabeza de Cristo. Bien, Jesús dijo que su Padre siempre sería su Dios, pero hay una pregunta muy interesante. ¿Un hijo humano es menos humano que su Padre? Entonces, ¿cómo podría Jesús, siendo hijo unigénito de Dios, ser menos Dios que su Padre? Porque un hijo humano no es más ni menos humano que su Padre. Así Jesús no es más ni menos Dios que su Padre, ¿sí? Estoy analizando Juan 20:17 y los otros versículos de Apocalipsis. Así que, ¿por qué Jesús dijo mi Padre y el de vosotros y no nuestro Padre? Sencillo, Jesús es hijo de Dios por naturaleza, nosotros por adopción y los ángeles por creación. Y referente a los 3 versículos de Apocalipsis, Jesús, aunque ya glorificado, no perdió su naturaleza humana, ¿o sí? Por lo tanto, el énfasis es el mismo. Bien, ahora hablo del énfasis. ¿Por qué es tan importante el énfasis cuando hablamos de un versículo bíblico? Notemos, por ejemplo, Isaías 9:6, cuando dice que Jesús es el Padre eterno. Bien, lleva ese solo versículo a una doctrina unitaria o modalista, como quieran decir, para sostener la idea de que Jesús es la misma persona que el Padre. No, obviamente, si lo vemos a simple vista, cualquiera diría, uy, ese versículo dice que Jesús es el mismo Padre. Pero también tenemos que otros versículos que demuestran que el Padre es una persona separada del Hijo, y sin embargo, son el mismo Dios. Ahí es donde viene la correcta doctrina de la Trinidad. Bien, ya respondí a sus objeciones de la oración y todo. La Biblia también dice en un salmo, que tenemos comunión, la comunión íntima de Jehová es con los santos. Dice que no dice que la comunión íntima con Jehová, así como 2 Corintios 13:14 se menciona la comunión íntima con el Espíritu Santo. Dice la comunión íntima de Jehová, al igual que 2 Corintios 13:14. ¿Sí? Solo por una preposición no vamos a negar la divinidad del Espíritu Santo. Mostré y probé y demostré por la Escritura que oramos al Padre en el nombre de Jesús con el poder del Espíritu Santo. Y al igual que la redención, el Padre es el que escoge, el Hijo muere por ellos y el Espíritu Santo los trae al arrepentimiento. Bien, pasemos al Antiguo Testamento. Génesis 1:26 dice, dijo Dios, Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En su debate Tito, que yo lo escuché, me pareció muy interesante, con el trinitario Tony, usted dijo que hablaba de dioses y no de la Trinidad. Pero vaya, qué horror de argumento. Los dioses o ángeles no tienen parte ni arte en la creación, ya que si somos su imagen, esto reafirma la Trinidad. Pues somos espíritu, alma y cuerpo. Somos un espíritu que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Así como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y adoramos al ser único Dios creador, según Isaías 44:24. No a los dioses, como usted dice. Sí, segundo, Génesis 11:7. Cuando digo que no a los dioses, como usted dice, quiero decir que no hay varios dioses. No, solo hay un Dios. 1 Timoteo 2:5 y Corintios 8:6 dice que hay un solo Dios, el Padre. ¿Sí?
un solo Dios, bien manifestado en tres personas, hablando de los énfasis como ahorita lo he manifestado. Segundo, Génesis 11:7 dice, descendamos y confundamos. Usted, Tito, diría que también se habla de dioses o ángeles, lo cual es una interpretación totalmente falsa, ya que en el versículo 9, allí dice que Jehová confundió su lenguaje. Espero que me haga entender. Dice que Jehová o Yahvé confundió su lenguaje. Así que a menos que para usted sea el Padre un Dios falso, entonces la Trinidad es inevitable. Y si es inevitable, entonces es inevitable hacer esta conclusión. Tercero, Deuteronomio 6:4 en el hebreo, en el anterior debate hablé algo, pero pues ahorita va a ser más profundo. Dice, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ahora, Adonai allí literalmente significa mis señores. Eloheinu es una conjunción posesiva que significa nuestros dioses, y Echad, como ya dije en el anterior debate, es una unidad compuesta. Así como en Génesis 2:24 dice que el hombre se unirá a su mujer y serán una Echad, una sola carne. Note usted, Tito, que a pesar de que son personas diferentes, son una sola carne. De igual manera, Dios son tres personas diferentes, pero sigue siendo un solo Dios, sigue siendo un mismo Dios. Ahora, cuando dice dioses y señores, en este versículo habla de Dios en forma pluralizada, no de dioses en sí, para ahora conocer su naturaleza trinitaria. Si no fuera así, entonces ¿por qué Isaías 43:10 dice el Padre que ni después de él fue formado Dios? Finalmente, Yahvé, Jehová, no solamente es el nombre de Dios Padre, como dice Éxodo 3, versículo 3 al 14, y el Salmo 83:18 en otras versiones 19, sino también es el nombre del Dios Trino. Por ejemplo, pueden allá leer Amós 4:11, por cuestiones de tiempo no lo voy a hacer. Amós 4:11, Génesis 19:24, Oseas 12:4, Zacarías 3:2, ¿sí? Hay esas expresiones muy, muy hermosas, la de Zacarías 3:2 es una exhortación, ¿sí? Esa declaración de reprensión no tendría sentido si en la deidad no hubiera pluralidad de personas, ya ustedes lo leerán. Por lo tanto, si Jesús es Dios en la carne, según Juan 1:14, Filipenses capítulo 2, versículo 5, versículo 6, entonces Jesús creó todo. Juan 1:3, Hebreos 1:2, como lo llama el autor de la vida, 2:10, 12:2, Hechos 3:15 y Colosenses 1:16-17. Y Jehová o Yahvé lo hizo solo. Isaías 44:24. Así que en mi tercera participación he demostrado implícitamente cómo Dios se muestra en la palabra, e incluso en el Antiguo Testamento, como un Dios trino, ¿sí? Y también de un versículo de Hechos 2:32 y 33, en el cual se muestra el Espíritu, la Trinidad en la salvación. El Padre escoge, el Hijo muere por ellos y el Espíritu Santo los trae al arrepentimiento. Igualmente en la oración, adoramos al Padre en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Paso palabra. Pues te contesto, Juan David. A ver, dices que Jesús es el creador. Has dicho que Cristo es el creador. Y has citado ciertos pasajes como Colosenses, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra. Eso es falso. En ningún pasaje se enseña en un texto de la Biblia que Cristo sea el creador. Cristo fue el mediador. Por medio de él fueron creadas todas las cosas. Como por ejemplo dice en Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo, por medio del cual hizo el universo. El creador del universo fue el Dios Padre. Y lo creó por medio de su Hijo. ¿De acuerdo? El Padre es el origen de todas las cosas. Él fue quien decidió crear el universo. Él es quien lo diseñó. Y lo creó por medio del Verbo, por medio de Jesús. Es decir, que Jesús no fue el creador. El Hijo de Dios fue el mediador, el medio, pero no el creador del universo, lo cual destroza completamente la mentira de la Trinidad, del falso Dios trino. Cuando vosotros enseñáis que fue un Dios trino quien creó el universo, es mentira. Es absolutamente contrario a la doctrina de Jesús y de sus apóstoles. El creador del universo fue solamente el Dios Padre. Y respecto al texto que has citado, Isaías 43:10, que no fue formado ningún Dios antes que él, ni lo será después de él. Este pasaje no habla para nada de la Trinidad. ¿Dónde dice este texto que Dios sea trino? ¿O dónde dice este pasaje, por ejemplo, de que no existan más dioses? Lo que enseña este texto es que Dios es eterno. ¿Qué es lo que existía antes de Dios? Nada, porque Dios el Padre siempre ha existido. ¿Y qué existirá después de Dios? Pues nada, porque Dios siempre seguirá existiendo. Dios nunca dejará de existir. Es decir, lo que enseña Isaías 43 es la eternidad de Dios.
Y luego has citado el pasaje de la Sema hebrea, Deuteronomio 6:4. Y nos pretendes hacer creer que este pasaje enseña la doctrina de la Trinidad. ¿Dónde dice este texto que Dios sea trino, Juan David? En ninguna parte. Eso es una burda mentira iglesiera inventada por el SIA. Este texto sencillamente dice: Yahvé nuestro Dios, o nuestro Dios es Yahvé, uno compuesto es. El pasaje está hablando sencillamente de que el nombre de Yahvé es un nombre compuesto. Es un nombre que le pertenece tanto al Padre como al Hijo. A Jesús, y eso lo sé yo y lo digo, lo estoy enseñando desde hace muchos años, claro que a Cristo se le llama Yahvé. Se le da el nombre de Yahvé, tiene el mismo nombre que su Padre Celestial, porque la Biblia habla claramente de dos entidades divinas llamadas Yahvé. El Yahvé Supremo, que es el Padre, y Jesús, que es el segundo Yahvé. Y este nombre de Yahvé, por lo tanto, es un nombre compartido por dos entidades divinas. Deuteronomio 6:4 no dice por una parte que Dios sea trino. No se habla de la Trinidad por ninguna parte. No se dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean un solo Dios. Eso no lo enseña la Sema por ninguna parte. Y luego has citado también Génesis 11:7 y Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y dices que este pasaje enseña la Trinidad. Eso es otra burda mentira. ¿Dónde dicen estos pasajes que Dios sea trino? En ninguna parte. Sencillamente está hablando en plural. Un Dios le dice a otro Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El texto no dice por ninguna parte que Dios sea trino, ni que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean un solo Dios. El texto está hablando de dos dioses, de dos personas divinas, y uno le dice al otro: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es como, por ejemplo, si yo te digo a ti: hagamos un muñeco de nieve o un muñeco de barro a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Significa eso que tú y yo seamos un Dios trino, Juan David? De ninguna manera. Sencillamente un Dios le está hablando a otro Dios, sencillamente. Después has citado en Apocalipsis capítulo 3, verso 12. Y este es un texto que no lo entiendes. Aquí Jesús está hablando en su condición divina, está hablando como ser glorificado, y dice que el Padre es su Dios. Si el Padre es el Dios de Cristo, entonces ya no son el mismo Dios. Porque el Padre es un Dios supremo, es la cabeza, tiene autoridad sobre Cristo. El Padre y el Hijo no tienen la misma autoridad. Es el Padre quien tiene la autoridad sobre Cristo. Y por lo tanto esto destroza completamente la doctrina de la Trinidad. Aunque el Padre y el Hijo tienen la misma naturaleza divina, porque un padre, un hijo siempre tiene la misma naturaleza que su padre, tú, por ejemplo, tienes la misma naturaleza que tu padre. Pues igual con Jesús, él tiene la misma naturaleza que su Padre Celestial, la misma naturaleza divina, pero el Padre es superior a Cristo en autoridad, es la cabeza de Cristo. E incluso nosotros también los cristianos, como dijo el apóstol Pedro, Dios nos ha dado la promesa de ser participantes de su naturaleza divina. ¿Qué significa esto? ¿Significa que formaremos los cristianos parte de una Trinidad? De ninguna manera. Sencillamente tendremos la misma naturaleza divina que tienen el Padre y el Hijo. Pues igual pasa con Jesús. Tiene la misma naturaleza divina que su Padre Celestial, pero no es el mismo Dios que el Padre. El Padre es el Dios supremo y no hay otro Dios como Él, como dice bien claro la Escritura. Es el único Dios verdadero, porque el Padre es el origen de todas las cosas. Y Jesús sencillamente es el enviado, el Mesías, el Hijo de Dios. Como dijo Jesús en Juan 17:3. Y no me vengas con esa estupidez, con esa tontería que has dicho, de que esas palabras de Jesús en Juan 17:3 las dijo en su condición humana. Eso es un argumento absolutamente estúpido y falso. Aquí Jesús estaba dando un principio doctrinal. Estaba diciendo una verdad mayúscula. Y es que el Padre es el único Dios verdadero. Y Jesús es el Hijo de Dios. Es el Mesías. Y en esto consiste la vida eterna. En tener ese conocimiento. La vida eterna no consiste en tener el conocimiento de que Dios es trino, como enseñáis vosotros falsamente. La vida eterna consiste en conocer al Padre como el único Dios verdadero, porque Él es el todopoderoso, el único Dios todopoderoso y el único que recibe adoración, y Él es el origen de todas las cosas. Fue el Padre quien decidió crear el universo, y por eso es el único Dios verdadero. Y Jesús es el Hijo de Dios, el mediador, por medio del cual el Padre creó todas las cosas.
Después has dicho en tu participación que en el pasaje de Hechos capítulo 2, verso 33, se habla de la Trinidad. Pero qué mentira es esa que has dicho. ¿Dónde dice Hechos 2:33 que Dios sea trino? ¿Dónde dice ahí que Dios sea una Trinidad? ¿Qué burda mentira es esa que has dicho? En ese pasaje sencillamente el apóstol Pedro menciona al Dios Padre, a Cristo y al Espíritu Santo, nada más. Menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Y dónde dice ahí Pedro que los tres sean un solo Dios? En ninguna parte. Ahí lo que dice es que Dios resucitó a Cristo por el poder de su Espíritu. Simplemente es lo que enseña ese pasaje. Decir que este texto enseña que Dios es trino es una burda doctrina de demonios. Lo que enseña sencillamente es que fue el Padre quien resucitó a Jesús y lo resucitó por medio de su poder, es decir, por medio de su Espíritu. Es esa energía de Dios, el Padre, la que resucitó a Jesús al tercer día. El poder de Dios, la energía de Dios, porque como ya dije hace unas semanas, el Espíritu Santo dice la Biblia que es el poder del Altísimo, es el poder del Altísimo, el poder de lo alto. Esperad en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, dijo Jesús. ¿Y qué poder era ese? Era sencillamente el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, es la energía de Dios que la tienen tanto el Padre como el Hijo. Pero enseñar que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, como decís vosotros. Enseñar que el Espíritu Santo recibe adoración y gloria, como enseñáis vosotros. Es una burda doctrina de demonios. Es mentira. La adoración es solamente y la comunión es con el Padre y con el Hijo. Jamás dice la Biblia que tengamos que tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque sencillamente el Espíritu Santo no es una persona, no es ninguna tercera persona divina. Sencillamente los trinitarios habéis sido engañados por el diablo. Estáis rechazando las Escrituras y pervirtiendo ese pasaje de Pablo de 2 de Corintios, haciéndole decir lo que no dice. Mira lo que dice 1 de Juan capítulo 1 verso 3. Mira con quién tenemos que tener comunión los cristianos. Escucha bien, Juan David. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No dice por ninguna parte que tengamos que tener comunión con el Espíritu Santo. Enseñar como enseñáis vosotros que tenemos que tener comunión con la persona del Espíritu Santo es mentira. El apóstol Juan dijo bien claro que nuestra comunión es solamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y también, evidentemente, tenemos que tener comunión los unos con los otros. En los verdaderos cristianos tenemos comunión los hermanos los unos con los otros, pero jamás con ninguna tercera persona divina. Bien, paso palabra. Voy a hablar ahora de la Trinidad implícita antes de responder a sus argumentos. Bien, si la Trinidad no es cierta, no es bíblica, eso surgiría muchos problemas bíblicos, teológicos, filosóficos. Entre ellos están, primero, ¿quién es el Señor? ¿Sí? El Salmo 8.1 dice, oh Jehová, Señor nuestro, indica que el Padre es Señor. Romanos 10.9 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y 2 Corintios 3.17 dice que el Señor es el Espíritu. ¿Quién es el Señor si la Trinidad no existe? Segundo, ¿quién salva al hombre y quién lo regenera? Primera de Pedro 1.3 dice que el Padre nos hizo renacer a una esperanza viva. Sin embargo, Juan 5.21 nos dice que Jesús a los que quiere les da vida. Pero Tito 3.5 dice que somos regenerados por el Espíritu Santo. Tercero, ¿quién justifica al hombre? ¿El Padre? Romanos 4.6 nos dice que el Padre atribuye justicia. Romanos 5.9 nos dice que por la sangre de Cristo seremos salvos de la ira. ¿Sí? Pero 1 Corintios 6.11 dice que hemos sido justificados por Cristo y por el Espíritu Santo. Y cuarto, ¿quién santifica al hombre? ¿El Padre? Judas 1 dice que somos santificados en el Padre. Pero Tito 2.14 dice que así como Cristo murió, así mismo nos purifica y nos santifica. O el Espíritu Santo. Primera de Pedro 1.2 dice que somos elegidos en el Padre, santificados en el Espíritu y rociados con la sangre de Jesucristo. Este versículo de Primera de Pedro 1.2 es muy especial porque reafirma la doctrina que
que he dicho desde el principio. El Padre escoge, el Hijo muere por ellos y el Espíritu Santo los trae al arrepentimiento. Igual pasa en la oración. El Padre, oramos al Padre en el nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo. Y así se completa lo que es la verdadera doctrina de la oración del Espíritu Santo, de la Trinidad. Bien, Jesús, ahora tú dices que Jesús no creó. Bien, entendemos que Jesús fue la agente de la creación de Dios. Esto es lo que pues, dijiste en Hebreos 1:2 y lo que se debe creer. Pero, sin embargo, Jesús participó en la creación. Dice Juan 1:3 que todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que ha sido ser, por Él ha sido hecho. ¿Sí? Así como el Espíritu Santo. Puedes ver allí también Job 33:4. Así que los tres así que los tres participaron en la creación. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Así como también demostré que el Padre, el Señor, el Hijo también, el Espíritu Santo, ellos salvan, ellos justifican y ellos santifican. Ellos crean y a ellos se les puede adorar. Oramos al Padre en el nombre de Jesús con el poder del Espíritu. También trataste de refutarme en el Shema de Deuteronomio 6:4, cuando dice que son dos dioses separados. Pero mi pregunta es, Tito, ¿cómo pueden ser dos dioses separados? Y no solamente para ti, Tito, sino para todos los de la sala. ¿Cómo pueden ser dos dioses separados, un Dios compuesto? Por ejemplo, Génesis 2:24 dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Bien, está dando que será una sola carne, sin embargo son dos personas diferentes. Lo mismo pasa en la deidad, es un solo Dios, uno en esencia y tres de subsistencia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. También trataste de refutarme Génesis 1:26 y Génesis 11:7, diciendo que se hablaba de dioses, pero repito, los dioses ni los ángeles no tienen parte ni arte en la creación, solamente el Dios Trino, ¿sí? Volvamos a leer el versículo de Génesis 11, que es el que más me impresiona. Dice Génesis 11:7, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el que habla su compañero. Pero el verso 9 dice, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió los dioses, no. Porque allí confundieron los ángeles, no. Porque allí confundió Jehová. Jehová no solamente es el nombre del Dios Padre, que quede muy claro, sino también es el nombre del Dios Trino. Quiero dejar eso muy claro. Sí, ahora bien, tú dijiste que Cristo es el Padre, es la cabeza de Cristo. Sin embargo, el Padre es la cabeza de Cristo en autoridad, no en esencia. ¿Sí? Ahora bien, nosotros no somos consustanciales, ni hijos por naturaleza. No, nosotros somos hijos de Dios por adopción. El Padre nos adoptó por medio de la fe que el Espíritu Santo nos hizo crecer en nosotros para la salvación. Bien, ahora bien, tú dijiste que no crees en la Trinidad, dijo que no cree en la Trinidad porque no se dice literalmente la palabra Trinidad. Sin embargo, en la Biblia tampoco se dice literalmente la palabra que los primeros cristianos eran llamados enoteístas monólatras. Ni mormones, ni unitarios, no dice ninguna palabra eso en la escritura. Bien, pero he mostrado implícitamente que tanto la Trinidad está en el Antiguo Testamento, lo demostré por Génesis 1:26 y 11:7, y también está en el Nuevo Testamento. Bien, quisiera decir algo muy importante en este debate, y es el argumento filosófico de la Trinidad. Creo que es muy importante entender esto. Bueno, para empezar, el argumento filosófico dividiré el argumento en distintas fases. En primer lugar, diría que hay ciertas características en la Biblia que solo corresponden al Dios verdadero y los atribuyen a ciertos seres en particular. Por ejemplo, como usted sabe, Génesis 17:1 dice que el Padre es todopoderoso, pero Apocalipsis 22:12 dice que el Hijo es todopoderoso y Zacarías 4:6 dice que el Espíritu Santo es todopoderoso. Eso significa que la totalidad del Ser Supremo está dividida en las tres personas ya mencionadas, al contribuirle a aspectos que solo pueden pertenecer al Dios verdadero, por lo que no puede haber ninguna trinidad, por ser un solo Dios verdadero. Pueden ver Isaías 43:10 y Isaías 44:6. Y está formada por tres personas todopoderosas, por decirlo así. La palabra nos dice que fuimos creados a su imagen, y precisamente somos una trinidad de tres, valga la redundancia, así como es Él. Lógicamente, si negamos esto, negaríamos la misma esencia de Dios, al reflejar su naturaleza en nosotros. Ahora voy a hablar de los peligros de negar la Trinidad. Primero, negar la Trinidad como usted hace, resulta una negación de la unicidad de Dios. Y si uno no puede entender la naturaleza esencial del Dios mismo, ¿cómo puede entender la verdad con relación a Dios? La verdad del cristianismo se basa en la verdad de quién es Dios. Con un entendimiento totalmente equivocado de Dios, no puede haber un correcto entendimiento de la verdad cristiana ni la doctrina cristiana. Una negación de la Trinidad es, por lo tanto, una negación del único Dios verdadero. Segundo, un rechazo a la Trinidad es un rechazo de la palabra del Dios mismo.
Esta doctrina está claramente revelada en las Escrituras que si alguien se equivoca en entender una doctrina que está tan claramente revelada, se equivocará inevitablemente en otros puntos de doctrina que son iguales de claros en las Escrituras. Tercero, negar la Trinidad. Esto es muy importante. Negar la Trinidad es negar la doctrina del amor cristiano. ¿Por qué? Porque Dios tiene una sola naturaleza, pero esta se manifiesta en tres personas. El Padre, ojo bien, escuchen bien, el Padre es el amoroso, el Hijo es el Hijo amado y el Espíritu Santo es el Espíritu de amor. Es decir, el amor mismo es una Trinidad. Si Dios fuera una sola persona, como dicen algunos, el amor sería una mentira, ya que el Padre mostró su amor en mandar a Cristo a morir, y luego Cristo mostró su amor cumpliendo el mandamiento del Padre, muriendo en la cruz, y el Espíritu Santo mostró su amor dándonos una nueva naturaleza y derramándose en nosotros para así poder cumplir su propósito en la tierra. Nuevamente digo, el Padre nos escoge, el Hijo muere por nosotros y el Espíritu Santo trae el arrepentimiento. Finalmente, usted dice que el Padre es el único Dios verdadero, pues lo que parece ser una afirmación con significado. Pero si usted dice que hay otro Dios, Jesús, que es verdadero, Apocalipsis 19:16, pero no es supremo ni recibe la misma adoración que el Padre, usted empleará al Padre con nombre propio y en singular. Y luego, Jesús es también Dios verdadero, pero no es supremo. Ciertamente no es una afirmación con significado. ¿Nota la inconsistencia? Por ejemplo, usted no puede decir, enfocándome en otro punto del tema, que el Espíritu Santo no es una persona. Pues yo ya había dicho en el anterior debate que hay más de 100 versículos que personifican al Espíritu Santo, llegando así al conocimiento de su existencia personal. Juan 16:7 dice que Jesús enviaría otro consolador. La palabra griega parakletos es exactamente la misma que se escribe para decir en 1 Juan 2:1, que Jesús es nuestro abogado. Por lo que la explicación adecuada es que tanto la Trinidad como el Espíritu Santo deben verse, es lo que he mostrado en estos dos debates, en el contexto general de la Escritura, como siempre lo he dicho, y a la cual no se le puede añadir nada más. Obviamente, yo ya he dicho que no son una Trinidad, por eso negaría la unicidad de Dios, que consiste en que hay una única realidad absoluta, es decir, la esencia divina, y hay tres realidades relativas, es decir, las personas divinas constituidas por sus relaciones opuestas. Creo que lo que he dicho acerca de la palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, demuestran, y por medio de la filosofía, demuestran la Trinidad. ¿Sí? Permítame ilustrarle, espero que me alcance el tiempo, la ilustración del, por ejemplo, si se dirige un rayo de luz blanca a un prisma, se descompone en 7 colores. La pregunta es, ¿la luz es blanca o tiene 7 colores? Depende de la perspectiva. Ahora bien, los judíos tienen solo una parte de la verdad, y es que Dios es uno, pero los cristianos tenemos la otra parte de la verdad, los verdaderos cristianos, y es que Dios es uno en esencia, pero 3 en subsistencia, como he demostrado. Ahora, no me vaya a malinterpretar diciendo que entonces yo estoy diciendo que Dios es un prisma. No, solamente estoy hablando de un contexto general, que Dios es uno, sin dejar de ser 3, uniendo las perspectivas bíblicas. ¿Sí? Uso este ejemplo porque es la mejor forma de ilustrar cómo se dice en la Biblia que Dios es uno, pero a la vez es 3. Claro, es uno en esencia, uno salva, uno regenera, uno santifica, uno justifica, uno crea, etcétera, pero a la vez son 3, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Uno en esencia y 3 en subsistencia. Yo creo que aquí tiene una participación y paso palabra. Bien, ya con la respuesta que te voy a dar terminamos por hoy el debate, y el tercer debate pues lo tendremos cuando tú me digas. Bien, vamos a ver. Pon mucha atención a lo que te voy a decir. Pon mucha atención porque has dicho una cantidad de disparates y de falsedades impresionantes. Bien, en primer lugar dices que nosotros los seres humanos somos una trinidad, y como según tú nosotros somos una trinidad, entonces Dios también es una trinidad. Pero ¿qué imbecilidad es esa de decir que nosotros los seres humanos somos una trinidad? ¿Tu criatura eres una trinidad de personas? ¿Hay 3 personas humanas morando en ti? La Biblia dice que somos cuerpo, alma y espíritu. Pero el cuerpo no es una persona, el alma tampoco es una persona diferente, ni el espíritu es una tercera persona diferente. Tú no eres 3 personas metidas en una criatura. Por lo tanto, decir que el ser humano es una trinidad, y lo cual demuestra que Dios es una trinidad, es un argumento de lo más idiota, de lo más infantil y estúpido que uno se pueda imaginar. Nosotros no somos una trinidad. Nosotros somos un solo ser humano que tenemos cuerpo, alma y espíritu. Somos un alma, tenemos un cuerpo y tenemos un espíritu. Pero ninguno de esos 3 componentes es una persona humana. ¿Queda claro? Por lo tanto, decir
que Dios es trino porque el ser humano es una trinidad es un argumento estúpido. Dios no es una trinidad. Eso que has dicho tú, de que nosotros no sabemos quién es Dios, pues eso, quien se aplica es a ti. Sois vosotros los trinitarios quienes no sabéis quién es Dios. Vosotros predicáis a un Dios falso, a un Dios trino que Jesús jamás enseñó. Jesús nos dio a conocer a un Dios que es un Padre celestial. Y lo vemos en infinidad de pasajes. Cuando nos enseña a orar, oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo. Jesús no dijo Trinidad nuestra que estás en el cielo. Juan 1,18, a Dios nadie la ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Jesús nos dio a conocer a un Dios que es un Padre celestial, y no un misterioso Dios trino. Sois vosotros los trinitarios los que no tenéis ni idea de Dios, porque habéis sido engañados por Satanás y por medio de su iglesia en la tierra, que es la Iglesia Católica, la gran ramera. Fue por medio de esta iglesia falsa cuando se introdujo la doctrina del trinitarismo, esa doctrina diabólica de que Dios es un misterioso Dios trino. Cuando dice la Biblia al Génesis que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, esto de ninguna manera significa que Dios sea trino. Cuando la Biblia habla de imagen y semejanza en el Génesis, se está refiriendo, criatura, a un parecido físico, a una apariencia física. Dios crea a Adán con un aspecto físico semejante a los dioses, porque eso es lo que significa la palabra hebrea Elohim, dioses, en plural, los poderosos. El ser humano fue creado con una apariencia física, con un aspecto físico semejante a los dioses. Eso es lo que significa que fue creado a su imagen y semejanza. Pero eso de enseñar, como vosotros enseñáis, que el ser humano fue creado como un ser trino, como una trinidad, es un argumento de lo más infantil e idiota que se puedan imaginar. Porque tú no eres tres personas humanas embutidas en una, metidas en una. Eso es una estupidez. ¿Queda claro? Después has dicho que Apocalipsis capítulo 22, verso 12, enseña que Jesús es el Dios Todopoderoso. Eso es otra burda mentira. Cualquiera de los que están aquí que lean Apocalipsis capítulo 22, verso 12, y que nos diga dónde enseña ese pasaje que Jesús sea el Dios Todopoderoso. Eso no lo dice ese texto por ninguna parte. Tú te lo has inventado. Apocalipsis 22, 12 no dice que Cristo sea el Dios Todopoderoso. Mira, criatura, cuando el libro del Apocalipsis habla del Dios Todopoderoso, siempre está hablando de un solo Dios, diferenciándolo claramente del Cordero. El Apocalipsis hace una clara diferencia del Dios y del Cordero, como dos personas. Al Cordero en el Apocalipsis nunca se le llama el Dios Todopoderoso. Se le llama el Cordero, pero nunca el Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso en el Apocalipsis es aquel que está sentado en el trono y recibe adoración. Y este Dios es el Padre. No es ningún misterioso Dios trino. Y yo no he dicho por ninguna parte que yo no creo en la Trinidad porque no aparezca esa palabra Trinidad en la Biblia. Yo nunca he dicho ese argumento estúpido. Pues claro que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero yo no creo en ese falso Dios trino porque la palabra Trinidad no aparezca en la Biblia. Yo no creo en la Trinidad porque esa palabra no aparezca en la Biblia. Yo no creo en ese falso Dios trino, criatura, porque ni en el Antiguo Testamento, ni Jesús, ni sus apóstoles enseñaron jamás que Dios fuera un misterioso Dios trino. Ellos enseñaron que Dios, el Dios Supremo, es un Padre celestial. Y Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y de Cristo. Es esa energía, esa mente, la mente de Dios, la mente de Cristo es el Espíritu de Dios y es el Espíritu de Cristo. Pero no ninguna tercera persona divina. Porque yo te reto a que me des un solo pasaje en la Biblia donde se adore o se glorifique al Espíritu Santo. No existe semejante pasaje. Es una mentira del diablo. El Espíritu Santo no es ninguna tercera persona divina, es, como he dicho, el Espíritu de Dios y de Cristo, es la mente de Dios y de Cristo. Y yo tampoco he dicho que los ángeles participaran en la creación. ¿Cuándo he dicho yo que los ángeles participaran en la creación? Lo que dije bien clarito es que fueron dos dioses. El Padre diseñó el universo, Él es el creador, es como quien hace un edificio.
quien hace un edificio, el arquitecto es el verdadero creador del edificio. Él es el que lo ha diseñado y el que ha decidido crearlo, el arquitecto. Pues igual pasa con Dios el Padre. Él es el arquitecto universal. Fue el quien decidió crear el universo. Él lo diseñó y lo creó por medio del Verbo, por medio del Hijo de Dios, por medio de Jesús. Jesús sencillamente fue el mediador, fue ese obrero maestro que ejecutó la obra creadora procedente del Padre. Pero el creador supremo fue el Padre. Y Cristo evidentemente participó en esa creación, colaboró con Dios en la obra de la creación. Como obrero maestro colaboró con Dios, pero el creador universal fue el Padre. No fue ningún misterioso Dios trino. Y esta energía de Dios, el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas, como dice Génesis 1:2. El poder de Dios, la energía de Dios, se movía sobre esa faz de las aguas. Y Dios crea todas las cosas, regenera todas las cosas por medio de su Espíritu, de su energía. Y por medio de esa energía es por la cual también resucitó a su Hijo Jesús. Por el poder de Dios. Cristo fue resucitado por el poder de Dios, criatura. Es decir, por el Espíritu de Dios. La energía de Dios es la que resucitó a Cristo. El hombre es justificado por el Dios Padre. Dios nos justifica por medio de la sangre de Cristo. Pero quien justifica es el Padre. No es Jesús quien nos justifica. Es el Dios Padre. Así lo dice bien clarito el apóstol Pablo en Romanos 3. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Dios es el que justifica al pecador. Dios el Padre. ¿Entiendes? Nos justifica. Jesús es el medio, Jesús es por el cual tenemos la redención, el medio por el cual obtenemos la redención y el perdón de nuestros pecados. Pero Dios el Padre es el que perdona, es el que nos justifica y es el Padre quien nos da la vida eterna por medio de Jesús. No es ningún falso Dios trino quien nos justifica, ni quien nos perdona. Y después el asunto del Señor. Tú dices el argumento triniterco clásico, un argumento falso, diabólico, de como al Padre se le llama el Señor y a Jesús también se le llama el Señor, por lo tanto el Padre y el Hijo son el mismo Señor. Ese es el argumento que dais vosotros. Pues ese es un argumento absolutamente estúpido y falso. Porque, por ejemplo, Abraham, nuestro padre, también se le llama Señor en la Biblia. Y sin embargo, Abraham no es el Dios Padre. El Nuevo Testamento habla claramente de dos señores. Por eso es que dijo Jesús, en ese salmo que dijo el rey David, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Te das cuenta? El pasaje claramente está hablando de dos señores. Dijo el Señor, es decir, el Padre, a mi Señor, el segundo Señor. Siéntate a mi diestra. Fue Jesús quien se sentó después de resucitar a la diestra de Dios, a la diestra del Señor Supremo que es el Padre Celestial. Hay claramente dos señores. El Señor, el Padre, es el Señor Supremo, el Señor de Cristo, el Dios de Cristo. Y Jesús es claramente el segundo Señor. Era el Señor del rey David. Por eso dijo el Señor a mi Señor. El rey David tenía un Señor que era el propio Señor Jesús. Y el Padre es el Señor de Cristo. Es el Señor Supremo. Esta es la verdadera teología bíblica que vosotros los trinitarios habéis pervertido, habéis falsificado con esa mentira diabólica del Dios Trino introducida por medio de la gran ramera en la humanidad, en el mundo. Y la gran ramera pasó esa doctrina falsa a sus hijas, que son las iglesias protestantes y las iglesias evangélicas. Bueno, pues aquí terminamos el debate, la segunda parte del debate.